Impactos de la pandemia del COVID-19 en la educación. El COVID-19 marcó un precedente en la historia, ya que después de sus efectos en el mundo, la perspectiva de la humanidad cambió desde todos los aspectos. Sus impactos o alcance en nuestras vidas fueron positivos y negativos, como en cualquier proceso donde los resultados son inciertos. En este sentido, el sector educación generó procesos de adaptación que fueron atropellados a lo largo del año escolar, solo por generar cifras positivas ante un público determinado. Durante el año escolar 2021-22, los niños, niñas y adolescentes pasaron por 4 procesos de adaptación, donde paulatinamente se fueron incorporando los estudiantes de una misma sección por grupos pequeños y jornadas por hora a grupos completos con jornadas normales. Esto trajo como consecuencia un trasfondo social dentro de las instituciones educativas, sobre todo a nivel de media general y técnica. Los cambios de algunos jóvenes fueron notorios, lo que incorporó un nuevo factor en los salones y en los pasillos, el acoso escolar. En entrevista con la psicóloga Gilda, mencionó que es normal que parte de la población estudiantil, docente y demás personal presenten alteraciones emocionales, los altos niveles de ansiedad, impulsividad, tensión, entre otros, debido al aislamiento y miedo permanente, ya que algunos de estos estudiantes pasaron por experiencias muy sensibles como la pérdida de familiares cercanos, incluyendo a sus madres o padres, por la enfermedad del COVID-19. El dolor que tienen algunos estudiantes y personal que labora es muy grande, que en trabajos en sesiones, al hablar de sus familiares fallecidos por COVID-19, hablan del virus como si fuera una persona que mató a este integrante de la familia. El duelo no se ha vivido porque no pudieron despedir a sus seres queridos ni experimentar un sepelio normal. Todas estas emociones se deben atender desde los salones de clase, en las coordinaciones y en las direcciones de los planteles. Es por ello que la familia sigue siendo una pieza fundamental en este proceso. En cifras oficiales, hasta el 11 de mayo del 2022, el fiscal Tarek William Saab dio declaraciones que se registraban 74 casos de acoso escolar en Venezuela ante el Ministerio Público. Los estados que tienen mayor índice de casos de violencia escolar son Zulia, Bolívar, Miranda, Apure y Distrito Capital. Y hasta el momento habían al menos 9 adolescentes imputados, aunque los casos tratados en los consejos de protección van en aumento. Con el propósito de minimizar y prevenir los casos de acoso escolar, se promueve la creación del proyecto de ley de convivencia para la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes contra el acoso escolar, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, donde se busca promover en el artículo 19 la creación de un Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, como órgano rector adscrito al Ministerio de Educación. El diputado Pedro Infante sugirió que cada centro educativo tenga un consejo de convivencia, cuando lo más viable sería crear un consejo por parroquia o por circuito escolar, ya que la realidad del personal docente es crítico debido a los diversos factores que se han incrementado por la pandemia. El emprendimiento, las actividades complementarias que generen ingresos son atenuantes ante un salario que no está sincerado y las demoras en los depósitos oportunos en la quincena. Recordemos que este proyecto nace tras el intento de suicidio de un adolescente en el estado Mérida en enero de 2022, el cual presenta problemas de lenguaje y como consecuencia de las agresiones de sus compañeros de clase intenta quitarse la vida. En este sentido, el SECODAS, Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescentes, registra que para el año 2021 el 25% de los casos que atendía eran acoso escolar. Expertos en la materia aseguran que las consecuencias del acoso escolar pueden dejar heridas en la autoestima de una persona hasta por 40 años. Este estudio demostró que no solo hay afectaciones en la parte emocional, sino también en la parte física. Es importante
intervenir desde las familias los posibles casos de acoso escolar, y para ello los padres deben fomentar la confianza y la comunicación en sus hijos, estar atentos a los cambios de conductas, llantos, falta de apetito, sueño interrumpido, no querer asistir a clases, incumplir con sus asignaciones o inasistencias injustificadas. Es por ello importante que los docentes estén pendientes del desempeño de los estudiantes y comportamientos en el salón y en las áreas comunes de la institución. El desconocimiento permite que el conflicto crezca a tal punto de llegar a extremos negativos como el suicidio o los homicidios. Las agresiones físicas han tenido a estudiantes en cuidados intensivos y a otros privados de libertad. Es por ello importante la intervención de los adultos significativos ante cualquier cambio de conducta en nuestros jóvenes. Es importante hacer referencia a que en algunos casos la víctima se convierte en el victimario. El no denunciar la situación de acoso hace que actúe bajo presión y los estados emocionales inestables lo llevan a agredir al victimario. Y entonces este joven es imputado porque actuó y resolvió de manera inapropiada el acoso escolar. En materia de deserción escolar, los casos han girado en torno a los jóvenes que han estado trabajando durante el periodo de la pandemia y les ha costado incorporarse al sistema educativo regular. Jóvenes entre 15 y 17 años que emprendieron para aportar económicamente en sus hogares. El factor económico sigue jugando un papel importante. La alimentación, el pasaje, los uniformes y útiles escolares son inversiones que los padres realizan con mucho sacrificio. Esto sin contar si sus hijos están matriculados en escuelas y liceos privados, donde deben cancelar mensualidades. Con el anuncio del gremio de escuelas privadas y de padres y representantes a mediados del mes de mayo, del incremento de un 80% de las matrículas y mensualidades, la migración de estudiantes para las instituciones públicas será significativa y con la poca oferta de escuelas y liceos del Estado, tal vez algunos estudiantes queden en lista de espera en Procoine para el año escolar 2022-23. La deserción escolar afecta el tejido social y la calidad de vida. Para el año 2019, en el mes de julio en Venezuela, la deserción escolar superó el 30%. En el 2020 fue de un 10% debido a que la pauta fue de que no se reprobaran estudiantes y este porcentaje obedece a aquellos que se fueron del país. En el 2021 se ubicó en 23,70% y los factores fueron la extrema pobreza y las dificultades para acceder a la educación a distancia. Seguramente en el sector educación seguirán apareciendo consecuencias de los impactos por la pandemia del COVID-19, de los cuales no se tienen respuestas de causa y efecto. Pero donde está garantizado que las instituciones educativas, la familia y el Estado proporcionarán herramientas y mecanismos que minimicen estos impactos para brindar a los niños, niñas y adolescentes una educación de calidad en tiempos de crisis. Soy Heidi Torres y hasta la próxima entrega.